acciones. Y hay 4 subtítulos de esta enseñanza. La primera es sanidad de las heridas emocionales. Luego está sanidad de las enfermedades del alma. Amén. Luego está sanidad de las heridas inexistentes. Y por último, el último tema es cómo vivir con una persona difícil. Ese es el tema. Hoy vamos a empezar, ¿verdad? Siempre yo les doy una parte de la enseñanza y luego vemos un complemento con un video. Dice, escribí algo aquí yo, dice que es muy valioso tener un alma sana. Ustedes saben, el hombre es tripartito, tiene un espíritu, tiene un alma y un cuerpo. Amén. Y ahí en el alma tenemos la mente, las emociones, la voluntad, el intelecto, ese es el alma, ¿verdad? Y por supuesto el cuerpo. Entonces, hay enfermedades espirituales, hay enfermedades del alma y por supuesto del cuerpo. Un gran porcentaje de las enfermedades del cuerpo son psicosomáticas. ¿Qué significa eso? Que tiene que ver mucho la parte psicológica, ¿verdad? La parte emocional, la parte también espiritual. Cuando llegamos a Cristo, nace de nuevo el espíritu. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero no es malo repetirlo. Pero el alma se tiene que trabajar con ella, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Ahora, yo pienso que si no tenemos un alma saludable, ¿de qué sirve tener un cuerpo esbelto, ¿verdad? Musculoso, bien atlético, pero si nuestra alma no está bien, ¿verdad? Esta persona va a tener va a batallar con algunas áreas de su cuerpo, de su mente, del cuerpo en sí. Amén. Y como decía, hay enfermedades que son psicosomáticas. Psico, mente, soma, cuerpo. Las enfermedades afectan el cuerpo, pero su origen es del alma. Y entonces, puede que yo esté físicamente bien, todo me ven, ¿ya? Me veo bien, ¿ya? Físicamente, pero puede haber en mi interior dolor, ¿verdad? Puede haber en mi interior rencor, puede haber en mi interior amargura, ¿verdad? Heridas profundas que las adquirimos de niños o de jóvenes, o las hemos adquirido en nuestra vida diaria, ¿verdad? Ahora, si yo no sano mi área emocional, probablemente no voy a caminar y estar bien, ¿verdad? Muchas de esas enfermedades se pueden reflejar en mi estado de ánimo, que es lo que más se puede ver, ¿verdad? Personas que están pasando situaciones de prueba difíciles, no pueden disimular a veces. Usted le va a ver el body language, ¿verdad? Lo vemos y usted puede decir, sin ser un psicólogo, algo está pasando con esa persona, ¿verdad? Entonces, hay que entender que las heridas del alma se semejan a las heridas del cuerpo, ¿verdad? Las heridas físicas. Y si nosotros no le brindamos atención o un tratamiento apropiado, esas heridas pueden aparentemente estar sanas, pero cualquier cosita las abre, ¿verdad? O hay dolor, ¿verdad? Así como una herida del cuerpo, si no la cuidamos, se puede infectar, ¿verdad? Por la suciedad, por el polvo. Así algunas enfermedades, ¿verdad? O heridas del alma, pueden tener alguna evidencia de que algo no está bien. Ahora, la Biblia tiene respuestas para resolver no solo las situaciones del cuerpo, sino principalmente del alma, ¿verdad? Entonces, para sanar, por ejemplo, una herida
que tiene algún tiempo, que es emocional, hay áreas, debemos de dejar algunos comportamientos, por así decir, ¿verdad? Por ejemplo, el que yo tenga un mal genio puede ser origen de algo que me pasó en el pasado. Pero hubo una herida allí que me provocó malestar. Alguien me hizo algo. Y está allí la pequeña herida. Y a lo mejor creemos que se ha cicatrizado. Pero cualquier factor externo puede volver a renovar lo que fue la historia de esa enfermedad, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si usted va caminando y se mete un clavo en el pie, usted inmediatamente saque ese clavo o se pone al cuidado de ese pie, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría? Se le puede hacer una infección y hasta perder el pie. Pero en las heridas del alma muchas veces tratamos de ponerle una curita, ¿verdad? Y no le damos el tratamiento adecuado hasta que se hace una infección más grande, ¿verdad? No podemos ignorar el clavo que usted va caminando más, es más común cuando la gente anda trabajando y que deja madera con clavos. Se pueden, o si camina usted en áreas donde hay tachuelas o artículos punzantes, usted no va a correr para quitarse ese estorbo, ese clavo o esa tachuela que penetró el pie, ¿no? Y claro, así como tenemos el cuidado de sanar las heridas del cuerpo y nos sentimos mal y hay dolor y tenemos la buena intención de ir al médico o de atender esa, pero hay personas que no lo hacen, ¿verdad? No se cuidan, no van al médico y mucho más descuidan los problemas emocionales, las heridas del alma. Entonces, hay personas con áreas sensibles en su vida. Y bueno, se acostumbran a vivir en dolor. Porque no es fácil enfrentar heridas emocionales. Dice Efesios capítulo 4, versos 30, que va a ser como el versículo de referencia para esta enseñanza. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, dice, toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, y Efesios 4, 30 al 32, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pues yo pienso que la mayoría de personas han sufrido dolores emocionales, heridas que han tenido. Y la razón, la explicación lógica es que vivimos en un mundo caído, un mundo de pecado, ¿verdad? De repente la gente te puede herir y la persona ni se da cuenta y tú te quedas con esa herida, ¿verdad? Ya sea porque sí lo quiso hacer o ni se dio cuenta, ¿verdad? En el trabajo podemos tener tratos injustos, ¿verdad? O entre la familia, entre las personas, algunos pudieran ser un poco ofensivos y decirnos cosas que esa persona puede ser que no se dé cuenta que te hizo una herida emocional, que causan daño las heridas emocionales. Pero también hay enfermedades emocionales que afectan el cuerpo, ¿verdad? La falta de perdón, por ejemplo, provoca artritis crónica y está demostrado que el enojo o la falta de perdón, la ira hacia cosas que sufrimos, si tenemos una diferencia con alguien y no nos podemos resolverlo,
puede haber un problema de artritis, ¿verdad? Y existe ese problema. Ahora, muchas veces vamos a intentar suprimir la sintomatología de los problemas emocionales. Y vamos a decir, si le pregunta a alguien, ¿cómo está? No, todo bien, ¿verdad? Pero nosotros podemos a veces discernir que en base a las acciones de esta persona algún problema tiene. Entonces, lo importante de esto que estamos haciendo, ¿verdad?, es que Dios quiere que sanemos heridas, ¿verdad?, que no llevemos cargas que nos hagan daño. Amén. Y por eso Él provee su palabra. Y allí en Efesios 4:30 nos está hablando específicamente de que hay cosas, dice, quítense de vosotros. Hay otra versión que dice despojados, ¿verdad?, de la amargura, del enojo, de la ira. Y hay heridas que pudieran ser heridas pequeñas, digamos, que no causan mucho daño, ¿verdad? Y muchas veces podemos olvidar incluso que alguien nos hirió, porque fue una herida que no fue tan profunda. Pero hay heridas que sí son profundas, ¿verdad? Ahora, como creyentes nosotros debemos de aprender eso, ¿verdad? Para caminar en forma saludable emocionalmente, pues tenemos que examinarnos algunas veces y revisar en qué áreas de nuestra vida podemos estar sufriendo alguna herida, o hemos tenido heridas que están supurando, ¿verdad?, que no se han sanado. Y muchas veces hay dolores que afectan emocionalmente a la persona, dándoles inseguridad, ¿verdad?, dándoles su estado anímico puede ser afectado. Ahora, aquí muchas veces estamos hablando del perdón y pudiera hacerse algo repetitivo que a veces hasta nos moleste, ¿verdad? Pero es un mecanismo que es el que Dios tiene, que es muy usado y muy recomendado, porque el perdón ayuda a liberarnos y a dejar que esas heridas no nos hagan daño, ¿verdad? Ahora, no es fácil pedir perdón, ¿verdad? Hay situaciones repetitivas, las personas siempre están ofendiéndonos y se vuelve algo crónico y difícil, ¿verdad? Pero Dios quiere, el mecanismo de Dios, y llama la atención, hermano, es el perdón. Y aunque a veces uno diga, no es tan fácil, pero la misma palabra lo recomienda. Entonces, hay soluciones que Dios da, ¿verdad? Y la Biblia dice que para sanar las heridas que son profundas, dice Efesios, dice, toda la amargura, ¿verdad? Ese es el consejo, ¿verdad? Eso dice Efesios en el capítulo 4. Dice, debemos, dice, dejar a un lado la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Y dice al final, y debemos de reaccionar, dice, con benignidad, con misericordia y con perdón. Y bueno, no es fácil esto que estoy enseñando, pero es la forma en que Dios quiere trabajar con nosotros. Entonces, la recomendación es que no alimentemos nuestra mente, ¿verdad?, con la ofensa que nos han hecho. Y bueno, muchas veces, quizás aún cuando oremos, muchas veces le estamos diciendo a Dios, Padre, mira, yo estoy pasando esto, ¿verdad?, recordándonos, ¿verdad?, y caemos en ese error de recordarle al Señor lo mucho que nos han herido y qué mala es la persona que nos causó ese dolor. Pero Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere que trabajemos nosotros
para resolver ese dolor, esas heridas, de una manera diferente, ¿verdad? Y cuando él habla de actitudes, por ejemplo, como el enojo, como la ira, la amargura, y dice, y la malicia, no tenemos que contenerlas con nosotros, debemos de echarlas fuera, ¿verdad? Amén. Porque dice él que eso vierte veneno en el interior de nosotros, ¿verdad? Y ese veneno puede después uno sacarlo para otro, ¿verdad? Y a veces no es quien nos la hizo, sino quien nos la paga, ¿verdad? Entonces, la solución al final de todo esto es lidiar con ellas de la manera en la que Dios nos enseña. Amén. Entonces, Efesios al respecto es bien claro. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando no sanamos nuestras heridas, de alguna manera nuestra actitud hacia Dios lo va a contristar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que siempre va a estar hablándonos al corazón de que perdonemos, de que nos alejemos de esas cosas, si llega un momento que no obedecemos, se contrista. Y al contristar al Espíritu Santo, ya no hay gozo en el creyente, ya no fluye el Espíritu Santo porque lo hemos contristado, ¿verdad? Entonces, siempre hay un proceso en estas cosas. Y ahí yo puse 3 cosas acá que encontré. El proceso de esto, de la sanidad, se inicia nutriendo nutrimos nuestro dolor porque lo reproducimos en pensamientos y emociones. Tal vez no me he acordado un tiempo, pero veo a la persona que me ofendió y ahí se vienen todos los recuerdos y emociones, y viene el enojo, y viene la ira y la falta de perdón y la amargura, ¿no? Entonces, el otro aspecto es que tenemos cierto odio y resentimiento a quien nos ofendió, ¿no? Y nos alejamos y no queremos, no lo saludamos, ¿verdad? Por eso aquí en la iglesia tratamos de trabajar con eso. No es fácil, ¿verdad? Porque hay personas que se van ofendidas, ¿verdad? No les gustó la forma en que se les dijo las cosas, ¿verdad? Se ofenden y se van, y lo peor, que riegan ese veneno a otras personas, están llamándoles por teléfono, mira, ¿me entiendes? Es doloroso, es delicado, pero sucede. Y lo otro es que si estamos así heridos, no vamos a poder alabar y adorar a Dios en la libertad con que debemos de hacerlo, ¿verdad? Y lo otro aspecto es que la palabra también no penetra, no la recibimos como debe recibirse. Entonces es importante que si hemos sufrido heridas, tengamos que sanarlas, ¿verdad? No hay que ponerles una curita solamente, hay que trabajar en ellas. Hay que hablar de eso, ¿verdad? Y por ejemplo, revisé un artículo yo de un psicólogo, ¿verdad? Que me gustó y les quiero compartir algo al respecto. Dice este psicólogo que la gran mayoría de nuestra vida estamos tratando de entender y aceptar nuestro pasado, ¿verdad? Dice que todas nuestras oraciones y deseos parecen concentrarse en lo que nuestra vida pudo haber sido, ¿verdad? Si esa circunstancia o esa ofensa que recibimos no hubiera ocurrido. Pero está allí, dice el psicólogo, y tú tienes que trabajar con ella, tienes que hablar de eso, tienes que sacarlo, ¿verdad? Y dice este psicólogo que en un intento de sobrevivencia, dice, descubrimos, dice, infinidad de maneras para silenciar el dolor que nos agobia e ignorar las imágenes y los sentimientos inconstantes que nos acompañan a todas partes. Porque si tú recibiste una herida, si no la has sanado, ahí está la herida. Es como que recibas una herida en el cuerpo, ¿verdad? Donde te topas, ahí te duele. Y eso es igual en la parte emocional, ¿eh? Pero gracias a Dios, hermanos, que en Cristo, ¿verdad?, podemos encontrar un sosiego en nuestro corazón, ¿verdad? Porque allí Él con aceite y vino nos va a sanar.
nos va a ministrar. Es en la presencia de Él en donde fácilmente podemos encontrar la sanidad. Y es que, imagínate tú, cuando tú fuiste un niño, pudiste sufrir varias situaciones, varias ofensas. Niños que fueron abusados verbalmente, físicamente y a veces sexualmente. Y estos niños caminaron toda su juventud, toda su niñez y juventud con esa herida sin poder hablarla, sin poder decirla. Mujeres ya adultas que han tenido en un momento determinado que sacar ese dolor que lo sufrieron allá cuando tenían 12, 13 años. O niños abusados por sus mismos padres, ¿verdad? O niños que sufrieron en las escuelas abuso, ¿verdad? Y allí está guardadito, ¿verdad? Y lo que el Señor dice, pues que debemos de trabajar con Él, ¿verdad? Y la herida emocional, la definición de una herida emocional dice que son lesiones del alma. Y los psicólogos la llaman como lesiones psíquicas, ¿verdad? Muchas de ellas, su origen en la niñez y en la adolescencia, que llegan a tener un peso fuerte cuando somos adultos. Y llega usted al matrimonio, llega esa mujercita que fue abusada, llega al matrimonio y sexualmente no puede tener una relación limpia y saludable porque hay un recuerdo terrible de la niñez cuando fue abusado. Y eso en varias situaciones se puede comparar, ¿verdad? Y grandes de los problemas del matrimonio muchas veces va a ser en la parte sexual, porque esta persona sufrió abuso cuando era niño, ¿verdad? Y dicen estos psicólogos que en nuestro proceso de crecimiento personal, dice, algunas heridas las vamos sanando, dice, pero hay otras que se quedan infectadas, dice, y que van a provocar que no nos adaptemos muchas veces. Posiblemente en el matrimonio no hay se adapta bien porque cualquiera de los que haya sufrido, cualquiera de la pareja que haya sufrido el abuso, lo va a manifestar y ahí va a empezar un problema, ¿verdad? Y es que muchas veces esos problemas emocionales están allí escondidos en el subconsciente y afloran de repente. Y la persona lo que hace es pucharlos y no sacarlos a la luz, cuando que se hace necesario hablar. Por eso yo antes criticaba un poco a los psiquiatras cuando lo sentaban a uno en una como camita para hablar, ¿verdad? Porque la terapia de sacar las cosas y comentar era una buena terapia. Yo pensaba que no era buena, que a veces uno tiene que guardar sus cosas y ¿por qué la gente debe de saberlas? Pero no. La terapia es sacarlas a la luz, ¿verdad? Y avergonzar al diablo, ¿verdad? Porque el diablo se aprovecha de esas situaciones, de esas heridas, para penetrar a un espíritus inmundos. Y muchas veces está el problema emocional, pero hay demonios oprimiendo también. Ya, eso pasa. Muy bien. Hay formas, dice el psicólogo, de apreciar nuestras heridas no resueltas, ¿verdad? Por ejemplo, una herida no resuelta la expresamos como somos ansiosos, nos ponemos a la defensiva, tenemos pensamientos obsesivos, aún problemas hasta del sueño. No dormimos, tenemos insomnio y lo tapamos, cualquier cosa de ser, es que tomé café muy tarde. Pero hay un problema, una herida del alma que está allí y nos provoca insomnio. Porque usted empieza a pensar en lo que le hicieron y cómo no lo resolvió. Amén, hermano. Amén. Entonces, hay factores que determinan la fuerza de esa herida emocional. Por ejemplo, uno de los factores es la intensidad del dolor. Yo decía, hay heridas pequeñas que no te causaron daño y posiblemente se cerraron. Si tu padre de niño
te decía que no servías para nada, lo superaste un poco, pero allá en el inconsciente o en el subconsciente muchas veces va a aflorar y eso te da un comportamiento en tu autoestima. Tú te sientes inferior a otros porque te sembraron una palabra que te hizo sentirte mal, ¿verdad? El otro factor es frecuencia, la frecuencia con que sucedió la herida, ¿verdad? Por ejemplo, un abuso verbal puede ser que sea todos los días o cada semana te abusan, te dicen palabras hirientes que tú pues las aguantas, ¿verdad? Pero que quedan allí y que te hacen daño. Ahora, otro factor es la calidad de nuestro entorno familiar. Si la familia es funcional, digámoslo, si queremos usar ese término, quizás vas a poder resolver tu problema, pero en familias disfuncionales, al contrario, ¿verdad? Y entonces tú aprendes en esa familia a métodos que no te van a sanar espiritualmente ni emocionalmente. Y el otro aspecto es nuestra misma condición, cómo yo tengo mi estima, si yo tengo una autoestima que me ayude para yo enfrentar esas situaciones emocionales. O sea, bien interesante, ¿verdad? Ahora, también hay otros factores. ¿Cuándo sucedió el evento donde fuiste herido? A veces hay heridas que te las hicieron como niño de 3, 4 años y están en el subconsciente y quedaron almacenadas. Pero en un momento de tu vida como adulto pueden salir a la luz. O sea, el inconsciente juega un papel importante, hermano. Ahora, si yo adquirí o fui herido cuando era un niño, no valoré conscientemente lo que pasaba, ¿no? Posiblemente no, ¿verdad? Pero ahí quedó enterrado la lesión y la guardó. Y después, cuando adulto, algunos otros factores fueron desencadenantes de una sintomatología que puede ser emocional. Ahora, hay experiencias desagradables que lo que queremos es no volverlas a vivir y las metemos en lo más profundo de nuestro archivo de emociones y las reprimimos y no queremos que salgan. Puede haber sido una experiencia, viste que asesinaron a alguien, viste una experiencia ruda, fuerte, que te marcó y la guardaste y no quieres hablar de eso, ¿verdad? Heridas emocionales. Muy bien. Vamos a seguir con el tema. Me quedan 8 minutos. En un video vamos a ver esto predicado por un predicador con otras aplicaciones. Ahora, casi siempre justificamos nuestras malas acciones al culpar por las ofensas recibidas. Pero quiero decirte algo esta noche, nadie puede obligarnos a tener un espíritu implacable, ¿verdad? Solo nosotros somos responsables de nuestras acciones. A veces, como lo que sufrimos nosotros, queremos que otro lo sufra y decimos, bueno, a mí me pasó igual, hoy que vea lo que yo sufrí, para que, ¿verdad? O hay una disfunción en el matrimonio y uno de ellos dice, mejor lo dejo yo antes de que él me deje, ¿verdad? Porque hay dolor. El enojo y la malicia provienen de nuestro corazón. Y allí en Efesios, precisamente cuando leíamos, dice, ¿verdad? Quítense amargura, enojo, ira, maledicencia, malicia, dice. Ahora, estas actitudes de resentimiento, de amargura, de ira y malicia, no corresponden con nuestra identidad como hijos de Dios. Dios no quiere que nosotros manifestemos estas cosas. Que el pleito, que la contienda, que la discusión entre nosotros no debería de haber. Porque Dios no quiere que seamos así. Por eso tenemos que trabajar en nuestras emociones.
¿verdad? Hay personas que sufrieron en su juventud y en el matrimonio son, con todo el respeto a las mujeres, ¿verdad? Hay mujeres rencillosas y la Biblia habla de eso. Porque cuando niños, la mamá era igual, de rencillosa. Y ese espíritu, esa actitud la copió. ¿Qué es eso? Nunca había escuchado esa palabra. Rencillosa, así dice la palabra de la Biblia, ahí en Proverbio. ¿Pero qué quiere decir? Que te discute por todo. Oh. ¿Verdad? No es fácil. Porque oyó en su hogar cómo era su madre. Y así salió la hija. Pero bueno. Primera de Juan 4:21. Amén. A ver. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios ama también a su hermano. Vuélvalo a leer, hermana. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios ame también a su hermano. No dice odie a su hermano, ¿verdad? Y hermanos, cuando tenemos discusiones, pleitos, contiendan, enojo, se nos desborda la boquita, ¿verdad? Y a veces hablamos cosas duras, respondemos con enojo, ¿verdad? ¿Y Dios qué dice? Que no, si tú amas a tu hermano, ¿cómo lo vas a tratar de esa manera? Sin embargo, muchos de nosotros venimos de hogares donde hubo abuso verbal, gritos, maltratos. Los castigos no eran un chanclazo, eran unos golpes fuertes, maltratos. Y sí, y te maltrataron tan mal que tú, ya hoy de adulto, crees que eso es el estilo de vida. Amén. Y no se trata de eso. O creciste cuando joven en ambientes violentos y la reacción tuya ante algo que te hacen es darte de golpes. Pero no es eso lo que la palabra dice. Ahora, hay relaciones difíciles, ¿verdad? Y por eso hay un tema que vamos a hablar de cómo tratar con las personas difíciles, ¿verdad? Pero a veces nuestra antecedente de nuestra historia, como en la niñez y la juventud, dice mucho de cómo nos comportamos ahora. Niños que vienen de hogares que eran el padre alcohólico y maltratador, ese niño crece y hace lo mismo. Porque hubo una herida en su alma que no sanó. Y ahora se manifiesta, ¿verdad? Primera de Juan 13:35. Entonces, la Biblia nos habla de amar a nuestros hermanos, de amar incluso a nuestros enemigos. Pero, ¿qué dice Juan 13:35? A ver. A ver las niñas ahí lindas que tienen su Biblia para que lean. ¿Qué pasó con la Biblia? Juan 13:35. ¿Sí? ¿Ya no la traen? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, Dios nos vuelve a estar diciendo, en la iglesia no debería de ocurrir esto. ¿Verdad? Porque dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor, los unos con qué? Con nosotros. Entonces, la Biblia, lo que menciona Efesios, estos son malos sentimientos, dice, ¿verdad? Que nos hace incluso sentir algo contra aquel que nos ofendió. Pero la palabra de Dios dice que Él quiere capacitarnos para que nosotros tengamos la habilidad de poder perdonar para ser sanados. Y dice acá en el 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice Efesios 4:30, porque es importante que nosotros, hermanos, andemos en el Espíritu y no en la carne, ¿verdad?
¿Por qué razón? Han oído un versículo, dice que la unción pudre el yugo. Cuando andamos en el Espíritu va a ser más fácil para que resbalen las ofensas, porque de eso se trata. Claro, hay ambientes donde hay personas que son irritables, regañonas, pelean por cualquier cosa y es bien difícil. Y entonces, ¿cómo va a ser nuestra vida de cristianos? No es fácil. Porque están cerca de nosotros. Y a veces no son creyentes, ¿verdad? Y nunca han escuchado la palabra. ¿Y qué hacer ante esa situación, ¿verdad? Pues hay que evitarla, ¿verdad? Y hay personas que ni se dan cuenta. Por supuesto. Porque pueden ser que estén alzando la voz y luego uno les pregunta, ¿por qué estás gritando? No estoy gritando, pero no se dan cuenta. Claro. Muy bien. Ahora, cuando hablamos del perdón, hermanos, yo me pongo a pensar, bueno, tenemos la facilidad de perdonar. Y entonces la Biblia nos manda a conocer a Cristo y vemos que Cristo tuvo esa capacidad de perdonar. No es fácil, pero Él nos enseña eso. Entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender en la vida cristiana para ser saludables, para ser sanos, ¿verdad? Muy bien. Unos 2 minutos más. Consecuencia de las heridas no sanadas. Si hay heridas no sanadas, hay emociones dañadas, ¿verdad? Ahora, la sanidad ya vimos que parte de la terapia de Dios es el perdón. Pero hay muchas veces, hermanos, que nos vamos a aferrar a las heridas. ¿Y qué pasa cuando hay una herida emocional? Nos roba el gozo, nos roba el contentamiento, ¿verdad? Y muchas veces lo reemplazamos nosotros con amargura, amén, con ira y con resentimiento. Es fácil bloquear las emociones buenas, ¿verdad? Y muchas veces cuando hay emociones dañinas nos impide aceptar el amor que otros nos quieren dar. Porque hay personas que van a rechazar el amor y como dices tú, pero ¿cómo si yo lo quiero y lo amo? Pero esta persona automáticamente te rechaza, ¿verdad? Ahora, otro aspecto que hay que tomar importancia, hermanos, es que cuando no somos sanos del alma, la relación y la comunión con Dios se deteriora por eso, ¿verdad? Obviamente tenemos que tomar en cuenta que hay pecados que nos van a alejar de Dios. Y la ira y el enojo pueden convertirse en pecado, ¿verdad? El resentimiento puede ser un pecado. La amargura puede ser un pecado. Entonces eso nos restringe la comunión con Dios, ¿verdad? El amor a Cristo se enfría también. Venimos a la iglesia y están todos alabando y nosotros estamos solo mirando de un lado para otro, que no fluye. No sentimos algo, esa emoción de cantar y adorar a Dios, porque nuestra relación con Dios se ve fragmentada, pero también, hermanos, la relación con otras personas, ¿verdad? Y es que dice el estudio que no podemos esconder, dice, por siempre la amargura, el resentimiento y la hostilidad delante de otros, ¿verdad? Porque el último que se da cuenta de que anda mal es uno mismo, ¿no? Los demás se dan cuenta de tu body language, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Muy bien. Y el otro aspecto es que las enfermedades del alma afectan tu cuerpo. Muchas veces van a presentarse síntomas de una enfermedad que cuando vas al hospital, todos los niveles de sangre y de todo lo que te examinen están bien y te dice el médico si usted está bien, pero no está bien porque está enferma su alma. Amén. Amén. Muy bien, vamos a quedarnos allí. Hay un video que vamos a ver siempre sobre el tema
con un punto de vista parecido, pero un poco diferente. Amén. 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 Dice, el Señor sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Todos hemos sido heridos por las acciones o por las palabras de una persona. Quizás tu mamá criticó tu forma de criar a tus hijos o tu manera de cocinar. O un amigo se burló de tu cuerpo o hizo un comentario hiriente acerca de una persona en tu familia. O quizás un profesor se burló de ti o te avergonzó públicamente delante de tus compañeros, o tu jefe rechazó tu proyecto, tu trabajo, tu gran idea, o tu esposo tuvo una aventura, o tú crees que tu esposa está pasando demasiado tiempo con sus compañeros del trabajo. Pues estas heridas nos dejan con sentimientos, ya sea de venganza, de dolor, de odio, de rabia, de desesperanza. Pero si nosotros perdonamos, esos sentimientos malos van a ser cambiados por sentimientos de paz, de amor, de gozo y de gratitud. Y hoy quiero que nosotros veamos que los sentimientos o las emociones son un regalo de Dios para decirnos cómo está nuestro corazón, para decirnos si el corazón está triste o si está alegre. Porque en la Biblia yo encuentro muchos versículos en donde nos habla del corazón triste. Jesús dijo en Mateo 13:15, pues el corazón de este pueblo está endurecido. ¿Y por qué está endurecido? Porque fue pisoteado. Y el Señor dijo en Ezequiel 2:4, ustedes son un pueblo terco y duro de corazón. Y Zacarías 7:12 dice, endurecieron su corazón como la piedra. Ahí nos habla de un corazón cerrado por sus malas experiencias. Proverbios 15:13 dice, el corazón dolido deprime el espíritu. Y David en el Salmo 38:6 dice, me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Aquí está hablando el salmista. Algo pasó en su vida que lo llevó a tener un dolor profundo, una depresión permanente. Y por causa de esa tristeza, David le suplicó al Señor en el Salmo 51:8, devuélveme la alegría. Algo pasó en su vida y por eso estaba triste. Y Dios respondió su oración, porque en el Salmo 34:18 David dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Si su corazón hoy está hecho pedazos, si usted ha perdido toda la esperanza, es porque algo sucedió y usted no ha perdonado. Pero también otro dolor del corazón es la culpa, el remordimiento, la condenación. David dijo en el Salmo 38:4, mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. La culpa siempre viene después del pecado, nos sentimos culpables. Es como algo, un sentimiento que Dios permite en nosotros para decirnos, algo está mal, estás haciendo algo mal. Pero la Biblia también nos habla del remordimiento, que ya es un sentimiento que el enemigo pone en nosotros, o que viene cuando no hay verdadero arrepentimiento. El remordimiento viene porque cuando pecamos nos dimos cuenta que eso no nos llenó,
Y por eso hay remordimiento de ¿por qué hice eso? ¿Por qué me acosté con ese tipo? ¿Por qué peleé de esa manera? Pero no es arrepentimiento. Pablo habla en 2 Corintios 7:10 de eso, de esa clase de remordimiento, y se refiere a ello como la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento. Y resulta en muerte espiritual, es decir, nos aleja de Dios. Pero en Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Entonces, si yo ya pertenezco a Cristo, yo no debo seguir sintiéndome condenado. Pero también hay otros sentimientos como la angustia y el miedo. En Deuteronomio 28:65 dice que si yo desobedezco la palabra del Señor, el Señor mantendrá angustiado mi corazón. Y en Juan 14:27 Jesús le dijo a los discípulos: no se angustien ni tengan miedo. O sea, esos sentimientos no pueden estar en los creyentes. La angustia, el miedo, la culpa, el remordimiento, la tristeza, la rabia, la soledad, el corazón endurecido. En Proverbios 17:22 dice: el ánimo decaído seca los huesos o consume las fuerzas, dice otra traducción. Y ahí nos habla de otro sentimiento negativo, y es el desánimo. Jesús también dijo en Juan 16:33: aquí en el mundo tendrán aflicción. Otra traducción dice muchas pruebas y tristezas. Y en Romanos 12:19 dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Venganza es otro sentimiento negativo, pero no debe estar en nosotros. Nunca tomen venganza. Y en 1 Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y en Efesios 5:19 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y ahí hay un listado de esas obras, pero solo quiero mencionar las que tienen que ver con nuestros sentimientos o nuestras emociones. El odio, los celos, los arrebatos de ira y la envidia. Entonces, todas estas son heridas emocionales. Pero yo quiero que quede muy claro que esas emociones no deben ser parte del creyente. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, las emociones del pasado ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas esas emociones del pecado fueron reemplazadas por el fruto del Espíritu, que es amor y gozo y paz. Entonces, si tenemos esas emociones en nuestras vidas, son señales de parte de Dios, o señales que Dios permite para mostrarnos que hay heridas que no han sido sanadas. Y Jesús vino, como dice el Salmo 147:3, para sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Pero por otro lado encontramos otra cantidad de versículos que nos habla de el corazón alegre, que debe ser el corazón del cristiano. Es un corazón dulce y tierno. Ezequiel 36:26, Dios dice: les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Un corazón sano es dulce y tierno, pero también es un corazón alegre. Cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar a su prima Elizabeth, la Biblia dice que el momento en el cual ella entró, algo pasó. Porque Elizabeth le dijo en Lucas 1:44: cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Un bebé
que no ha sido rechazado. Un bebé que no ha tenido ningún intento de aborto es un bebé alegre y siente la presencia del Señor. Dice Proverbios 15:13, el corazón contento alegra el rostro. Otra traducción dice, embellece nuestro rostro. Y en Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina. Isaías 12:3 dice, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Y en el Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero un corazón alegre también es un corazón agradecido. Y no solo agradecido por lo bueno, agradecido por todo. En todo tiempo está agradecido. Colosenses 3:15 dice, sean siempre agradecidos. Pero otra característica de un corazón alegre que a mí me encanta es que siempre está cantando. Y el mejor ejemplo de esto es un bebé que aún no ha sido pisoteado, que aún no ha sido abandonado, que no ha sido rechazado. Todo el tiempo sonríe, todo el tiempo canta, mueve las manos, mueve los pies, y cuando comienza a caminar, baila. Y esa es señal de un corazón que es sano. Dice Efesios 5:19, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios. Ahora, un corazón que siempre canta es un corazón del cual sale de manera innata, podríamos decir, una canción. No hay que forzarlo. Y yo sé cuando estoy bien, porque siempre estoy cantando, o estoy tarareando, o estoy pensando en una melodía. Cuando no estoy bien, tengo que obligarme a cantar y pongo alabanzas para que eso suceda. Pero si no hay un canto de alabanza permanente en nuestro corazón, es porque hay una herida. Ahora, cuando hablo de canto, me refiero a un canto de alabanza, no un reggaetón de esos endemoniados. Todo lo contrario. ¿Usted cómo va a cantar una canción escrita por un depravado sexual? Aunque tenga canciones lindas, ese corazón no es lindo. Y yo no puedo hacerlo. Yo debo cantar las canciones de David. Sí, David cometió errores, pero luego escribió salmos de sanidad y de salvación. Salmo 43 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Pero los versículos antes dice que el Señor me sacó del lodo cenagoso y me puso sobre la roca firme, y luego cambió mi canción. Si su canción no ha sido cambiada, es porque su corazón sigue herido. Y usted quiere buscar las canciones de otros heridos. Radio Recuerdo. Radio Recuerdo. Dice Isaías 51:11, volverán los redimidos del Señor, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Pero qué? ¿Cuál es la característica? Que su corazón está cantando. No lo pueden evitar. Y por eso yo siempre hago este ejercicio. Le pido a la gente que haga esto. Tape su oído y preste atención a la canción que está en su corazón, porque eso es señal de cómo está su corazón. Un corazón sano también es un corazón pacífico. Juan 14:27, Jesús dijo, les dejo un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. Colosenses 3:15 dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Ustedes son llamados a vivir en paz. Salmo 29:11 dice, el Señor bendice a su pueblo con paz. Y 1 Pedro 3:11 dice, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. En otras palabras, sana tu corazón si está herido. Porque si no tienes paz, es porque no has perdonado.
Pero también un corazón sano es un corazón que ama. Dice 1 Juan 4:19, nos amamos los unos a los otros porque Dios nos amó primero. El cristiano ama a todos los cristianos. Si tú no amas a un cristiano, es porque hay algo mal. Y amamos porque Dios nos amó primero. 3 cosas durarán por siempre, dice 1 Corintios 13:13, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos 3 es el amor. 1 Pedro 4:8 dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Cuando amamos, no vemos el pecado de los demás, aunque pequen. Y esa es la marca, la característica de un corazón sano. No lo ve. Pero cuando mi corazón está enfermo, veo los pecados de otros. Entonces quiero que escriban estas frases y los vamos a subir aquí para que las tengan claramente escritas. La primera es la siguiente. Cuando somos heridos por las acciones de alguien que amamos y en quien confiamos, nos sentimos tristes, enojados o confundidos. Y ahí usted puede seguir añadiendo todas las otras emociones. Cuando somos heridos por las acciones o las palabras de alguien que amamos, nos sentimos tristes. Entonces quiero desmenuzar esta frase. En primer lugar, heridos por las acciones. Lo primero que necesitamos es identificar la acción que nos lastimó, que nos hirió, que dañó nuestro corazón. Quizás fue un comentario, una crítica, una burla, o el olvido. Se le olvidó que hoy era el Día del Padre. O el rechazo, el egoísmo, los celos. Los celos hieren demasiado. El enojo, la traición o el divorcio. Entonces necesitamos identificar la acción que me hirió. Porque cuando somos heridos por las acciones y los siguientes de alguien que amamos. Lo interesante es que las acciones de la gente que no conocemos no nos afectan. Sí nos duelen en el instante, a ver, ¿qué le pasó? Pero a la hora ya no. A nosotros nos duelen las acciones de las personas que amamos. Del papá o de la mamá, o el hijo o la hija, el esposo o la esposa, el novio, la novia, el amigo o la amiga. Y aún las acciones de los que fueron parte de nuestro pasado que amamos. El ex esposo nos duele. Y tenemos que identificar quién nos hirió. Pero lo siguiente es identificar la tristeza o el dolor. Nos sentimos tristes, nos sentimos rechazados, nos sentimos enojados, nos sentimos confundidos, nos sentimos solos o aburridos, adoloridos, desilusionados, o sentimos o tenemos sentimientos de venganza. Entonces eso es lo que necesitamos: saber la acción, la persona y el sentimiento. Pero la segunda frase es la siguiente: si nos obsesionamos por esa situación dolorosa, el resentimiento y la hostilidad van a empezar a echar raíces en nuestro corazón. Entonces vamos a desmenuzarlo. Si nos obsesionamos, en inglés dice if we dwell on it, si hacemos morada sobre esa situación, o en español así bien común, si nos enranchamos en la situación. Es decir, si todo el tiempo estamos
morando alrededor de eso, hablando acerca de eso, pensando en eso, ¿qué va a pasar? Pues el resentimiento y la hostilidad van a empezar a echar raíces en nuestro corazón. Ahí está lo que la Biblia habla de la raíz de la amargura. Y todo es ¿por qué? Porque le dimos vuelta. Es el tema de nuestra conversación. Ay, si sabes lo que me hizo este. Ay, y todo el tiempo hablando y pensando y hasta escribiendo canciones y no sé qué. Y la siguiente frase es: si permitimos que esos sentimientos echen raíces en nuestro corazón, los sentimientos buenos van a ser expulsados o echados fuera y nos vamos a ahogar en el mar del resentimiento. Ahora, nosotros podemos detenerlo, es decir, no más, y perdonar, o podemos dejar que echen raíces. Y lo tremendo acerca de los sentimientos malos es que si dejamos que echen raíces, es maleza. ¿Y eso qué va a hacer? Va a sacar totalmente los buenos sentimientos. En el patio de nuestra casa tenemos una mala hierba que mató el pasto y hemos hecho de todo. Es una plaga. Y eso pasa en nuestro corazón, los sentimientos malos. La tristeza, el dolor, la rabia, los celos, las envidias, la amargura, sacan el gozo, sacan el amor, sacan la paz. Y por eso no podemos darle lugar. Pero aquí viene la última frase y es la esperanza. Pero si perdonamos, sentimos paz, sentimos amor, esperanza, gratitud y gozo. La solución de Dios para las heridas emocionales, las heridas del alma, es el perdón. Él dijo en Efesios 4:32: perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Por eso yo sugiero que tengan algo que yo uso todos los días, y es el listado del fruto del Espíritu. Yo lo uso como un checklist para saber cómo está mi corazón. Porque ahí dice en Gálatas 5:23, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Esto quiere decir que si yo soy una nueva creación, el fruto innato en mi vida debe ser amor. Entonces mi checklist es el siguiente. Todos los días de mi tiempo de oración en la mañana pregunto: ¿estoy amando a mi esposa? Y si no, la perdono. ¿Estoy amando a mis hijos? ¿Me estoy amando a mí mismo? Porque si no, me tengo que perdonar. Estoy amando a Dios. Estoy amando a la gente que veo todos los días. Y Dios permite gente difícil de amar. ¿Para qué? Para probar estos sentimientos. Pero lo segundo es el gozo. Entonces mi checklist: gozo. Estoy alegre hoy. ¿Hay una canción ardiendo en mí? ¿O no hay? Simplemente bla, 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 bla. Entonces, si cuando hablo apago la luz, critico, peleo, me enojo, es porque estoy herido y no he sanado mi corazón. Lo siguiente es paz. Tengo paz. Pero el que sigue es la paciencia. Estoy tranquilo. ¿Sabían ustedes que mi esposa me deja manejar como loco cuando ella es la última en salir de la casa? Y lo sé porque esta semana me regañó, me dijo: no puedes ir rápido. ¿Por qué? Porque tú fuiste el último en salir. Pero eso me llevó a pensar que quizás la razón por la cual yo manejo como loco es porque
ya tengo una amargura en contra de mi esposa, de mi hija, que por culpa de ella salí tarde. Pero si mientras ellas salen, yo comienzo a perdonar en el nombre de Jesús. Las perdono porque otra vez voy a llegar tarde. Voy a manejar tranquilo, pero por el enojo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, mi consuelo es Juan Pablo. Me dijo que su esposa dura 1 hora arreglándose. Pero peor todavía la hija, 1 hora y media. Cuando yo oí eso, dije, wow, yo tengo unas princesas en mi casa. Pero es otro checklist, la paciencia. Pero el otro, la gentileza y la bondad. ¿Estoy siendo una persona buena? ¿Me cansé de hacer el bien? Lo otro es fidelidad. ¿Soy fiel? Y la fidelidad va más allá que simplemente la fidelidad a la esposa. ¿Le soy fiel a Dios? ¿Soy fiel a mis planes o los propósitos que me he hecho cada año? Porque eso es fidelidad. Y eso es señal de que estoy bien. Humildad. Es lo otro en mi checklist. Necesito ser el centro de toda la atención, porque si eso no es así, es porque no estoy sano emocionalmente. Me da rabia cuando otra persona recibe gloria, porque si me da rabia, eso quiere decir que mis emociones no están bien, porque no me debe dar rabia, todo lo contrario. Si yo tengo el fruto del Espíritu, me alegro cuando otro es aplaudido. Y finalmente, dominio propio. Pierdo el control de mis emociones. Exploto con facilidad. Pues Jesús dijo en Mateo 6:14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar, tu Padre Celestial tampoco te va a perdonar. Pero aquí tenemos que entender la doctrina. Jesús no nos está hablando aquí acerca de la salvación. Aquí Jesús no está diciendo que si yo no perdono pierdo mi salvación. No, porque entonces estaría contradiciendo lo que la Biblia dice. Somos salvos por gracia, no por obras, no por perdón. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo que si yo no perdono, no recibo los beneficios del perdón. ¿Cuáles son esos beneficios? El primero, sanidad emocional. Si yo no perdono, voy a seguir amargado, voy a seguir triste, voy a seguir intranquilo, angustiado. Pero si yo perdono, va a volver el gozo, va a volver la paz, va a volver el amor. Pero otro beneficio es sanidad física. ¿Sabían ustedes que muchas enfermedades son o tienen su raíz en una amargura, en unos celos, en la envidia, en la crítica, en la queja? Pero no solo en las enfermedades, sino que también los demonios. Cuando Jesús nos habló acerca del perdón en Mateo 18, dice que unos verdugos nos atormentarán de día y de noche. Esos verdugos son los demonios. Entonces, si yo perdono a esos verdugos, se tienen que ir. Pero también si yo perdono, vamos a quedarnos acá. Del Espíritu Santo. Está muy buena el video de hoy. Entonces, el checklist de la semana, hermano. Gálatas 5, ¿verdad? 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe y dominio propio. Muy bien, gracias le damos al Señor. Vámonos de pie, hermanos, vamos a ir terminando. Pastora, vamos a recoger, siempre recogemos una ofrenda, ¿verdad? Oremos por la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te